Ok, hermano, vamos a continuar con el mensaje, la porción que nos toca del libro de Mateo, Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén, amén. Tremenda escena, ¿verdad? Fíjense ustedes, comienza diciendo que Jesucristo entonces volvió a la barca y zarpó ¿hacia dónde? Hacia su ciudad, ¿sí? Pero ¿de dónde estaba Jesucristo? Cuando dice, y volvió a la barca y zarpó hacia su ciudad. Estaba en Gadara, ¿verdad? Acababa de acontecer lo de los endemoniados gadarenos con los cerdos, ¿verdad? El milagro de los cerdos, que aunque ya explicamos en el sermón pasado de por qué eso sucedió, por qué Jesucristo permitió que esos cerdos se tiraran y se ahogaran, aunque era el sustento de muchas familias de esa ciudad. También explicamos probablemente por qué Jesucristo no le permitió a este ex endemoniado seguirle, porque él le quería seguir. Le dijo: Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas. Y Jesucristo, dijimos que era algo bueno, pero no era lo que Jesucristo tenía para él. Sí iba a seguir a Cristo, pero de una manera diferente, más provechosa. Jesucristo siempre hace todo por un provecho. Y le dijo: mejor ve a tu gente y cuéntales todo. Y luego creo que es en el libro de Marcos, donde comenta de que ese endemoniado contó todas esas maravillas a toda Decápolis. Y dijimos que Decápolis era una asociación de ciudades, una confederación de 10 ciudades. De ahí el nombre Deca, ¿sí? Entre esas ciudades estaba Damasco. ¿Sabían ustedes a dónde llegó Pablo aquella vez, donde Pablo se convirtió? Era una de esas ciudades. A una de esas ciudades fue que huyó la iglesia cuando los romanos vinieron a asediar a Jerusalén en el año 70. Una ciudad llamada Pela. Era una de esas ciudades. Entonces estos ex endemoniados evangelizaron con un evangelio muy elemental, muy primitivo, o prepararon, pienso que mejor término es decir, que prepararon a Decápolis para que posteriormente Decápolis pudiera recibir al evangelio. No solamente con su testimonio contado, sino que toda Decápolis sabía que estas personas eran los que vivían en los sepulcros, que eran atados con cadenas y que estaban endemoniados desde hace mucho tiempo. Y no era tampoco solamente el testimonio de ellos, sino el testimonio de todos los que vivieron el milagro de los cerdos, que también contaban cómo había sucedido, cómo había acontecido. Y dice la Biblia que todos estaban maravillados. Ahora imagínense ustedes, Jesucristo estaba en Capernaum. Se montó en la barca y fue a Gadara. Y cualquier persona diría: pero ¿para qué Jesucristo fue a Gadara? Si enseguida llegó, sucedió lo de los endemoniados gadarenos y estas personas le pidieron que se fuera de sus contornos, que se fuera de su región. Y Jesucristo se volvió a montar en el arca y se fue. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos que fue una visita con un propósito. El propósito era
libertar a estos endemoniados y de esta manera, a través de este milagro, iba a ser preparado toda Decápolis para que posteriormente pudiera llegar el evangelio. Cuando llegaran los evangelistas, los apóstoles, a evangelizar a Decápolis, ya estaba este precedente. Ya iba a consolidarse mejor una iglesia en Decápolis. Entonces los ex endemoniados prepararon el terreno en Decápolis. Como ya vimos, Pella y Damasco eran dos de esas ciudades. La ciudad de los Gergesenos también era otra de esas ciudades. Gadara era otra de esas ciudades. Eran 10 ciudades. Luego nos dice que Jesucristo, después que logró su propósito allí, una visita con propósito, dice que volvió a su ciudad. Cualquier persona pensaría, bueno, si dice que volvió a su ciudad es porque volvió a Jerusalén. Pero resulta ser que esa no era la ciudad de Cristo. En aquel tiempo, cuando hablábamos de mi ciudad, por ejemplo, yo soy de Valencia, pero llevo ya casi 10 años viviendo en Calabozo. De manera que para un judío mi ciudad es Calabozo. Jesucristo ya llevaba tiempo viviendo en Capernaum. Probablemente, según los académicos, vivía en la casa del apóstol Pedro. Por eso en otro evangelio usted va a leer que la gente se enteró que Jesucristo estaba en casa. Y dice que Jesucristo estaba en casa es porque estaba en su residencia, donde él residía. Por eso cuando él llega y sana a la suegra de Pedro, él muy probablemente vivía ahí como el apóstol Pedro. Capernaum es la ciudad donde residía el apóstol Pedro, Mateo, Santiago, Juan. Mateo era el recaudador de impuestos de esta ciudad. Eso se conocía como Galilea de los Gentiles, porque era parte de Galilea, era una región totalmente judía, pero al tener un puerto con el mar de Galilea, que ya sabemos que era un lago, había mucho comercio con los barcos que llegaban, que eran de esos gentiles también. Por eso hay un versículo donde dice que en el mar las naves y las personas de las naves se maravillaban de lo que había sucedido con aquella ciudad y veían su humo y su incendio. Más o menos para que tengan, y decía, ay de la gran ciudad, porque ya no podremos mercadear más con ella. No sé si usted ha leído ese texto, que a veces lo relacionamos con el fin del mundo. Pero si fuese el fin del mundo, esas personas no se estarían regocijando y lamentando porque ya no pueden mercadear más con esa ciudad. Se estarían lamentando porque ellos mismos están siendo destruidos. Esa es una de las razones por la que yo y otros hermanos entendemos que no está hablando allí en ese versículo del fin del mundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Mateo capítulo 24 y 25. Por ahora debemos saber que la ciudad, el centro de operaciones del ministerio de Jesucristo, durante mucho tiempo fue Capernaum. ¿Sí? Ahí fue donde Jesucristo hizo grandes milagros, muchos milagros. Y por eso fue que fue maldecida, junto con Betsaida, con Corazín, donde eso lo vamos a ver ahorita más adelante también. Entonces, Jesucristo dejó maravilladas a las personas allá en Decápolis con el milagro de los cerdos. Pero vino a continuar mostrando maravillas entre los judíos de Galilea. Si nosotros ponemos en una balanza quiénes vieron más milagros de Jesucristo, los gentiles allá en Decápolis o los de su nación, los judíos, pues gran parte de los grandes milagros que hizo Jesucristo fueron en Capernaum. Allí era donde se le paraban los saduceos, los fariseos, a contrariarlo, los escribas, a tratar de buscarle la caída a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos que al final Jesucristo maldice a Jerusalén, dice, y será tiempo de retribución para Israel, que el ejército gentil cercaría la ciudad. Luego vemos que maldice a Capernaum. Luego maldice a Betsaida y maldice a todas esas ciudades donde él hizo esos grandes milagros.
Entonces, tanto Jerusalén como varias ciudades judías, entre ellas Betsaida y Capernaum, fueron maldecidas por su incredulidad. Vamos a leer Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense, hermano. Estamos hablando de la tierra donde Jesucristo tenía su centro de operaciones. De la tierra donde hizo grandes milagros. Y luego vemos a un Jesucristo maldiciendo a esta tierra por su incredulidad. Ahora la pregunta sería, ¿qué maldijo? ¿La tierra o las personas que vivían en esa tierra? ¿La tierra, Jesucristo estaba esperando que la tierra creyera? No, ¿verdad? El maldijo fue a las personas que conformaban esa comunidad que habitaba en esa tierra, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando vemos esa profecía, porque eso es una profecía, Jesucristo le está hablando de que en el día del juicio, y ya vamos a entender a qué podría estarse refiriendo con el día del juicio, el castigo para Sidón y Tiro y para Sodoma, y usted, Sidón y Tiro eran regiones de gentiles, regiones muy idólatras, regiones altamente paganas, hermano. Y él les está diciendo, estas ciudades paganas van a tener un castigo, pero el castigo tuyo va a ser peor que el de esa ciudad en el día del juicio. En el día del juicio. De entender de que él estaba hablando a la gente y no a la tierra nos da una perspectiva más clara. Porque a veces nosotros cuando escuchamos el día del juicio, nosotros casi siempre nos vamos al juicio ante el gran trono blanco. Pienso que a ustedes les debe pasar eso. Cuando usted escucha el día del juicio, entonces siempre nos vamos allá. Pero resulta ser que si eso fuera lo que Jesucristo está diciendo de aquel día del juicio, tendríamos que suponer muchas cosas. Porque cuando Jesucristo habló de este juicio, y lo vamos a ver a mayor amplitud cuando veamos Mateo 24 y 25, Jesucristo se estaba refiriendo a esa generación. A esta generación que vio de primera mano sus milagros. Y que ese juicio vendría en esa misma generación, que todavía ellos iban a estar vivos. O sea, la idea del juicio del que Jesucristo les está hablando no es la idea de cuando mueran van a ser juzgados allá, aunque también todos van a ser juzgados allá en aquel gran juicio. Pero aquí él está hablando de un juicio nacional, no del juicio de todo el mundo. Él está diciendo, si en aquellas regiones gentiles se hubiesen hecho estos milagros que se han hecho en ti, ellos hubiesen creído. Otro preguntará, bueno, si Jesucristo sabía que aquellos iban a creer, ¿por qué no fue y hizo los milagros allí y les predicó? A veces nosotros queremos ponernos a pelear con Dios, hermano. Pero resulta ser que tenemos que entender que Dios es soberano. Cuando Él mandó a predicar el Evangelio, dijo, por camino de gentil no vayan, vayan primero a los de la casa de Israel. Hermano, a mayor luz, mayor responsabilidad. Si tú hoy sientes que tienes más conocimiento que antes, tienes que saber que además del conocimiento tienes más responsabilidad. Entonces vamos a despertarnos en el espíritu. No nos quedemos con una parálisis. Muchas de estas personas creyeron en Jesucristo, pero luego gritaron crucificadle. Muchas de estas personas creyeron en Jesucristo, pero cuando les dijo lo que costaba seguirle a Él,
dejaron de seguirlo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros andamos buscando la luz, andamos buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos visto las proezas de Dios en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros ha sido testigo de cómo Dios ha ido transformando su vida. Hemos visto las proezas de Dios en nuestra familia. Y hemos visto en la Biblia las proezas que Cristo hizo entre los suyos y también en ciudades gentiles. ¿Sabes qué va a pasar si tú, aún viendo todas estas cosas, resulta ser que no crees? ¿Crees que te va a pasar diferente a estas maldiciones que Jesucristo está hablando allí? Hermanos, si tú recibes la palabra de Dios, hay personas que están orando por ti. Vienes a la iglesia, recibes todos los beneficios externos del pueblo del pacto. Y aún así, tú no crees. Y aún así tú no le das prioridad a Cristo en tu vida. Y aún así tú dejas a Cristo y a las cosas del Señor siempre para después, de segundo lugar. Hermano, estás corriendo un grave peligro tú y los tuyos. Nosotros vemos que Jesucristo vivió en toda esa zona y toda esa zona fue maldita. A mayor luz, mayor responsabilidad. Imagínese usted, estas personas veían a Jesucristo hacer milagros y aún así no sabían la importancia de esa persona que hacía los milagros. Jesucristo en este texto de Mateo está el hombre paralítico y en vez de decirle, levántate y anda, le dice, tus pecados te son perdonados. Imagínense en la mente de estas personas ciegas escuchar eso. O sea, si solamente Dios tiene poder para perdonar pecados, ¿cómo va a venir este hombre a decirle a este enfermo, tus pecados te son perdonados? Jesucristo era una persona, hermano, demasiado sabia y todavía lo sigue siendo. Pero cuando estuvo en la tierra, tenía sabiduría para comunicar a esa comunidad donde estaba caminando, en la que se estaba desenvolviendo, mensajes muy importantes, donde solamente los entendidos iban a poder comprender. Y luego inspiró por el Espíritu Santo a los autores de la Biblia para que pusieran esos mensajes por escrito, para que hoy nosotros también pudiéramos entenderlo. Si Jesucristo hubiese levantado al paralítico de una vez y le hubiese dicho, levántate y anda, los fariseos iban a decir, bueno, sí fue sanado, pero sigue siendo un pecador. Sanó su cuerpo, pero su alma sigue estando en pecado. Para los fariseos, hermanos, la enfermedad era una consecuencia del pecado. Si una persona estaba enferma es porque él o sus padres habían pecado. Pero Jesucristo fue mucho más allá. Y en vez de decirle, levántate y anda, le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego ellos comenzaron a pensar, ¿y quién es este que se cree tal autoridad? Y Jesucristo, dice la Biblia, que veía el pensamiento de ellos. Otra muestra de que Jesucristo es Dios. Yo no puedo entender de eso que era que Jesucristo estaba suponiendo, como lo hacemos nosotros. A veces nosotros le decimos a una persona, no, es que vi lo que estabas pensando. Pero en realidad no es así. Tú lo que estás es suponiendo de qué es lo que está pensando esa persona. Y puede ser que la pegues, pero también la probabilidad de que te equivoques es alta también. Pero resulta ser que Jesucristo no estaba suponiendo. Al ojo de Dios no se le puede escapar nada. Si la Biblia nos enseña que Jesucristo vio lo que ellos estaban pensando, es porque ciertamente Jesucristo estaba totalmente enterado. Aún antes de que ellos lo pensaran, ya Jesucristo sabía lo que ellos iban a pensar. Y por eso fue que actuó de esa manera. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Les pregunto. ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Imagínese usted que está una persona aquí enferma
y yo le digo, tus pecados te son perdonados, ¿usted tiene manera de medir que lo que yo estoy profetizando se cumplió? ¿Tiene manera usted de saber si sus pecados fueron perdonados? No hay manera. De manera que es muy fácil decirle a las personas, tus pecados te son perdonados. Porque no hay manera de comprobar que lo que tú estás profetizando realmente es cierto. Pero ¿sabe qué es difícil? Que aquí haya un paralítico y yo le diga, levántate y anda. Porque ahí sí hay manera de comprobar si lo que yo estoy profetizando se va a cumplir o no se va a cumplir. Es decir, cualquiera puede decirle a otro, tus pecados te son perdonados. Eso sería muy fácil. Pero decirle, levántate y anda, te conlleva una responsabilidad, porque en el momento se va a saber si lo que tú estás diciendo es verdad o es mentira. En el mismo momento se va a saber si eres verdadero o falso profeta. Claro, a menos que te consigas con muchos cristianos de hoy, que aunque les dicen, no, ya tu familiar está sano, y pasan los días y el familiar nunca se sana, y aún esos cristianos siguen pensando que ese profeta es un verdadero profeta. Hermano, si a mí alguien me dice, tu familiar está sano, y pasa siquiera una hora y no está sano, es porque es un falso profeta. Porque cuando nosotros vemos en Jesucristo y en los apóstoles, todos los enfermos se sanaban en el momento. Pero cuando tocaban la ropa, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Una palabra tuya, Señor, bastará. No soy digno de que entres a mi casa. Y dice que todavía él no había llegado a la casa cuando salían. No, ya se curó. Entonces es muy fácil decir, según Jesucristo, nuestro Señor, es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero decirle, levántate y anda, es un gran compromiso. ¿Qué les estaba queriendo él decir con eso? Bueno, yo les voy a mostrar que lo que yo vengo diciéndoles es tan cierto como que ese paralítico se va a levantar y va a caminar frente a sus ojos. Y cuando él dijo primero, tus pecados te son perdonados, está comunicando que así como él es capaz de restaurar el cuerpo, también es capaz de restaurar el alma. No le tenía que quedar ninguna duda a ninguna de esas personas del gran poder que tenía Jesucristo, no solo para actuar sobre la enfermedad del cuerpo, sino también para reconciliarnos con Dios. Porque el hecho de que tu pecado sea perdonado, lo que te comunica es que ahora tienes paz para con Dios. Dice el libro de Romanos, creo que es el libro de Romanos, pero hay un versículo que dice, por la fe pues, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo viendo la fe de ellos. Hermano, la única manera de que tú tengas paz para con Dios es por la fe. La única manera de que tus pecados te sean perdonados es a través de la fe. ¿Sí? Porque por la fe tenemos paz para con Dios. Ese paralítico no solamente caminó, ese paralítico fue regenerado. Porque Jesucristo no es mentiroso para decirle tus pecados te son perdonados y que no sean perdonados. Tan cierto como los fariseos vieron que él se levantó y caminó, tus pecados le son perdonados. Y eso es lo que te dice Cristo en el mismo momento que tú le confiesas como tu Señor y Salvador. Te está diciendo, ahora por la fe tienes paz para con Dios. Tus pecados te son perdonados. Te levanta de tu parálisis y te lleva camino a su reino. Entonces estos escribas, fariseos, estos judíos veían estas cosas que ni siquiera de esta misma manera la habían visto los gentiles. Porque los gentiles no iban a entender ni siquiera eso de tus pecados te son perdonados, porque ellos no conocían la ley de Moisés como la conocían los judíos. Y aún así, teniendo una mayor luz, estos judíos no creyeron. Fíjense lo que dice el versículo, que por la incredulidad de ellos, Jesucristo maldijo a toda esa generación de víboras, de incrédulos. Vemos el mensaje de Juan el Bautista, generación de víboras.
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién le estaba hablando Juan el Bautista? ¿A la generación de ahora? ¿O a la generación que no creyó en Jesús aún viendo todo eso? Porque Juan el Bautista estaba hablando de que Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente eso, sino que vendría un día en el que se derramaría la ira de Dios, no sobre toda la tierra, sino sobre una generación que viendo al Cordero de Dios con sus propios ojos, viendo los milagros, gritaron, crucifícalo. Hermano, es terrible, porque eso sucedió en aquel tiempo, pero hoy muchas veces muchos de nosotros los cristianos, podríamos estar hoy gritando, crucifícalo. Tal vez no de manera literal como sucedió en aquel tiempo en Israel, pero sí de manera moral, espiritual. Cuando nosotros dejamos a Dios, hermano, para que nada más sea nuestra apariencia, para aparentar ser cristianos. Cuando nosotros decimos que nos importa Dios. Ayer estábamos evangelizando y yo le decía a unos jóvenes, si a ti te dieran $20,000 por una mano, por cortarte una mano, ¿tú los aceptarías? Y ellos me decían no. Y si te dieran 40,000 por las dos manos, ¿tú lo aceptarías? Me decían no. Yo le decía, ¿y qué vale más, tus manos o tu alma? El alma, me decían. Y yo, ¿y entonces por qué le presta más atención a las manos que al alma? Porque sí sabes que tu alma está perdida sin Cristo. Y esos jóvenes tenían como una reflexión de algo que no habían visto hasta ese momento. Esos jóvenes me dijeron, no había pensado en eso. Muchas veces, hermano, está bien, ellos son personas que no se consideran cristianos. Y es normal que estas personas estén en esa situación y tengan esa crisis. Porque están en un estado de perdición todavía, están en un estado caído. Pero ¿sabe lo que no debe pasar? Que entre nosotros, como cristianos, le demos más importancia en la realidad, porque nosotros somos muy buenos para con la boca decir que Dios es el todo para nosotros. Somos muy buenos para que con la boca decimos que, Señor, y cantamos, tú eres perfecto, yo me rindo a tus pies, hoy quiebro mi alma. Pero cuando estamos en nuestro día a día, hermano, eso es una realidad en nuestras vidas. Somos como ese ex endemoniado que le dijo a Cristo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesucristo le dijo, bueno, entonces ve y predícale todo esto que ha acontecido a los tuyos. Ese hombre no se puso, Señor, pero es que yo quiero estar contigo. No. Lo que él dijo, te seguiré a donde quiera que tú vayas, era una realidad en su vida. Porque eso conllevaba el seguir sus órdenes, el aceptarle como su Señor. Y cuando tu Señor te dice, bueno, entonces veías esto, tú vas y lo haces. ¿Será que el Señor del cielo, el que libertó a estos endemoniados, el que murió en la cruz, el que levantó a este paralítico, si te ve ahorita va a ver la fe que vio en el paralítico? Donde dice, y viendo la fe de ellos, ¿será que realmente tú has creído en Cristo? ¿Será que realmente Cristo es lo primero para ti, así como lo dice tu boca? Tú que conoces mejor tu vida. Hermano, esta verdad es muy importante, porque de esta verdad puede depender tu alma. Si tú vives toda tu vida creyendo que porque predicas, porque estudias la Biblia y enseñas el catecismo y discipulas y salimos a evangelizar, y tú crees que por eso ya tú estás seguro y eres considerado creyente, cristiano, hermano, así se sentían los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos se sentían que eran el pueblo escogido de Dios. Ya nosotros estamos asegurados. Estudiamos la ley, diezmamos,
llevamos los sacrificios tal cual como Dios, hemos hecho todo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Así hay hoy escribas y fariseos en la iglesia, hermano. Personas legalistas, pero que en su realidad hay algo que está primero que Dios en su vida. Yo te aconsejo que cualquier cosa que hoy tú descubras que está primero que Dios en tu vida, hoy la saques de ahí. Porque si no tomas esa decisión hoy, te puede pasar como estas ciudades, que fueron maldecidas. Les cayó ese versículo que está en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú no amas a Cristo, hermano, si no confías en Él, aún sabiendo todo lo que dice la Escritura, está en grave peligro. ¿Usted sabe qué hizo la iglesia cuando vino el día del juicio? Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo así si el día del juicio no ha venido? Pues si usted estudia la Biblia, usted va a conseguir que Jesucristo les dice a estas personas, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército extranjero, los que estén en la ciudad huyan a los montes. Sí lo dijo Jesucristo. Y se lo dijo a esa generación. Hermanos, si eso ellos no lo vivieron, pues fue muy vano que Jesucristo se los hubiese dicho. Cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿y cuándo acontecerán todas estas cosas? Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vayan, prediquen el evangelio en Israel. Serán perseguidos y a muchos de ustedes los matarán y a otros los meterán en la cárcel. Pero cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra ciudad. Y les aseguro, después les dijo, que no terminarán ustedes de recorrer toda la ciudad de Israel cuando me vean venir en las nubes del cielo. Es una gran piedra en el zapato, hermano, para los que creen que ese día del juicio todavía no ha pasado. Y peor cuando estudiamos qué aconteció en esa generación. Según las Escrituras, una generación dura 40 años en la Biblia. Vemos que Moisés, ¿cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años. Y Dios, ¿por qué duró 40 años? Porque Dios le dijo que tenía que pasar la generación que tenía que caer en el desierto. La generación de los que salieron de Egipto tenían que caer todos en el desierto. Y por eso Dios esperó una generación, 40 años. Por eso en teología, una generación son 40 años. Y cuando Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y quedarán algunos de ustedes vivos cuando todo esto acontezca, entonces tendríamos nosotros que estudiar en la historia de esa generación si eso aconteció. Y resulta ser que cuando estudiamos la historia de esa generación, hubo un terremoto. Y Jesucristo dijo, y hubo un terremoto. En la profecía, ¿dónde hubo el terremoto? Pues cuando estaban algunos apóstoles presos, entre ellos creo que estaba el apóstol Pablo, dice que hubo un terremoto y las celdas se abrieron. Dice que hubo un gran terremoto. Y el guardia se iba a desvivir porque pensó que los presos se habían escapado. Es decir, se cumplió la profecía de que habría un gran terremoto. Cuando dice, habrán señales en los cielos y abajo en la tierra, y hay de las que estén encintas en aquellos momentos. Si nosotros estudiamos, hermano, la historia, vamos a ver que en el año 66 aproximadamente, Jerusalén fue rodeada de militares del ejército romano. Y dicen los historiadores y los padres de la iglesia que recordaron ellos las palabras de Jesucristo cuando dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de militares, los que estén en la ciudad, huyan. Pero ¿cómo tú huyes si ya Jerusalén está rodeada de militares? En aquel tiempo, cuando rodeaban una ciudad, hermano,
era para cortarle el paso de agua, de comida, para matar esa ciudad de hambre y después entrar y terminar de devastarla. De manera que ahí no se permitía, después que estaba cerca de una ciudad, entrar y salir de la ciudad. Y entonces, ¿cómo es que iban a huir si la ciudad estaba rodeada de militares? Resulta ser que cuando los romanos rodean la ciudad, Cestio Galo se llamaba el general en ese momento, Roma sufrió un tipo de guerra civil cuando murió Nerón. Entonces hubo un año donde hubo como 3 o 4 emperadores en Roma. Había una guerra y entonces tuvo que cesar el asedio contra los judíos por un momento. Y se retiraron muchas de esas tropas a Roma a resolver ese problema. Ahí es donde toma Vespasiano el trono. Y justo en ese momento, cuando los romanos se van, ¿qué hubiese hecho la iglesia en ese momento que no hubiese estado percibida? Que no hubiese confiado en las profecías de Cristo. Que no hubiese tenido fe real en su Señor. Ellos estaban en la ciudad santa, hermano. Y se fueron sus enemigos. Se fueron. ¿Qué hubiesen hecho ellos? Lo normal, celebrar, quedarse en su ciudad. Y eso fue lo que hicieron los judíos que no eran cristianos. Se quedaron en la ciudad. Pero usted sabe lo que hizo los judíos que eran cristianos. Recordaron que Jesucristo dijo: y cuando vean a Israel, a Jerusalén rodeada de militares, huyan. Recordaron que Jesucristo dijo: ay de ti, Israel, porque no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén. Y cuando dijo: ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Porque el castigo de Sodoma no será nada comparado a lo que viene para ti. Y muchos hermanos dicen: sí, pero esa profecía no se cumplió. Porque los romanos asediaron fue a Jerusalén y Betsaida y Capernaum no sufrieron tanto. Pero es que lo que Dios maldijo, hermano, no fue la tierra. En Jerusalén sí, Dios maldijo en Jerusalén a las personas y a la tierra, porque habló del muro y habló del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. De manera que en Jerusalén había una doble maldición. Sobre la tierra, sobre el templo, sobre el muro de la ciudad y sobre las personas también. Pero en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, la maldición fue para los que no creyeron, para personas. Entonces muchos dicen: en aquel tiempo Corazín y Betsaida y Capernaum no sufrieron tanto. Y por supuesto no iban a sufrir mucho porque Capernaum no era una ciudad militarizada, no tenía una muralla. De manera que ellos no tenían manera de resistir a los romanos. Sí, inclusive fueron las primeras ciudades que los romanos tomaron porque era facilito tomarlas. De manera que ellos no sufrieron casi nada. Pero usted sabe cómo sí se sabe que se cumplió tal cual la maldición. Porque cuando los romanos volvieron, después que ya se habían ido y resolvieron su problema, los romanos volvieron a sitiar a Israel. Ya la iglesia se había ido. ¿A dónde se fue la iglesia? A la ciudad de Pela. Si usted quiere, hermano, yo le puedo pasar o lea los libros del historiador del siglo IV de la iglesia, Eusebio de Cesarea. O lea la obra de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que muchos judíos distinguidos, cuando vieron a Jerusalén rodeada de militares, y el pueblo y esos militares se fueron a arreglar su problema en Roma, muchos judíos distinguidos se fueron de la ciudad. Pero los que no creyeron a la profecía de Cristo se quedaron. Y volvieron los romanos. Y ahí sí hubo el sitio. Pero usted sabe qué día fue el sitio. Los romanos esperaron que llegara el día de Pentecostés. ¿Y usted sabe qué pasaba en Pentecostés en Jerusalén? Una fiesta donde venían los judíos de muchas regiones. Es decir, los judíos de Capernaum, ¿dónde estaban?
en Jerusalén. Los judíos de Betsaida, de Corazín, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Cuando Tito Sierra, el general romano, y Sitia, ahora sí, venimos por ustedes, ya ahí no había escapatoria. Dice que se comían las correas, las sandalias. Las madres se comieron a sus hijos. Los que estaban en la azotea, no sé si usted ha leído el versículo, el que esté en la ciudad huye al monte y el que esté en la azotea no descienda a la casa. Los que estaban en la azotea no descendían a la casa porque entraban los vándalos a saquear y a matar a los que estuvieran allí. Agarraban a los niños y los levantaban así, los dejaban caer contra el piso, los niños recién nacidos, para quitarles por si tenían migajas de pan en las manos. Hermano, todas esas cosas acontecieron. Y no está registrado solamente por personas cristianas de la época. Porque cualquiera podría decir, no, pero eso lo dice Eusebio de Cesarea, porque Eusebio es cristiano y a él le conviene demostrar que lo que Cristo dijo se cumplió. Y lo que hizo fue inventarse que todo eso pasó. Pero resulta ser que esta historia de la masacre contra los judíos, que no había sucedido antes de esa misma manera y no ha sucedido todavía, porque ni aún en la guerra de Hitler las madres judías se comían a sus hijos. O los mismos judíos se masacraron entre sí. Era los alemanes contra los judíos. Pero resulta ser que en el asedio de Roma contra los judíos, el mal más grande lo hicieron los mismos judíos contra sí mismos. Por eso decía, y el amor de muchos se enfriará. El amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando Jesucristo, hermano, está haciendo todo esto y él está viendo la incredulidad de estas naciones, de estas ciudades, y los maldice, era una maldición que ellos mismos iban a vivir en carne propia. Por eso les dice, ay de ustedes. No está diciendo, ay del mundo entero. O sea, no era una maldición o un día del juicio para el mundo entero. Era un juicio contra Israel. Por eso dice, y las naves de Tarsis se asombrarán viendo la ciudad encendida y verán el humo y dirán, ay de la gran ciudad, que ya no podremos mercadear más con ella. Jerusalén, hermano, Capernaum, todo eso era una región de alto comercio. Imagínense para un comerciante ya saber que ahí no va a tener más ventas. Se iban a lamentar. Entonces vemos a Jesucristo sanando un paralítico, liberando endemoniados, calmando la tempestad, multiplicando los peces, los panes, sanando al leproso, al siervo del centurión, dando su sermón del monte, y aún así no creyeron. Sino que lo agarraron y lo mataron, lo crucificaron. Y como ya vimos desde el principio, no hay otra generación que pueda hacer lo mismo que hicieron ellos. No hay otra generación que pueda llamarle a un milagro de Cristo que es por el poder de Belcebú. Hoy cualquiera puede decir el milagro que hizo fulanito, un hombre común, es por el poder de Belcebú. Pero Jesucristo ya no está físicamente entre nosotros para decir que anda haciendo milagros hoy, caminando como en aquel tiempo se andaba. Él dijo, es necesario que yo me vaya. Y cuando vuelva es porque ya estamos en la segunda venida. De manera que Jesucristo no está hoy aquí de manera física como lo estuvo en ese momento. Es decir, hay pecados contra el Cristo hombre que cometió esta generación que ninguno de nosotros lo vamos a poder cometer nunca. Cuando Él vuelva, nadie va a poder llamarle hijo de Belcebú, nadie le va a poder crucificar, ni colocarle una corona de espina, ni abofetear, porque Él ya no va a venir como un siervo, sino que va a venir como un rey, con espada que va a salir de su boca, con ángeles. Ya no va a haber ninguna ofensa que pueda ser recibida por Él con la humildad que la recibió en aquel momento. Y por eso esa generación, hermano, recibió gran maldición. Y usted sabe, usted preguntará, pero ¿por qué el hermano Miguel, si el texto se trata es de la curación de un paralítico, por qué el hermano Miguel
está hablando de todo este tema escatológico. Resulta ser, hermano, que Mateo, que es el que viene escribiendo todo esto, está vertiendo un mensaje para que el que tenga entendimiento pueda entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y te está trayendo, mostrándote que Jesucristo es el Hijo de David, que legalmente puede ser el Mesías, el Rey que se sentará en el trono de David prometido para que su reino sea eterno, que Jesucristo fue perseguido, que en él se cumplieron las profecías de que llamé a mi hijo de Egipto, de que él vendría y limpiaría a los enfermos, llevaría nuestro dolor. Mateo viene explicando todo esto, que tiene el poder de calmar al mar y al viento, que es Dios no solamente de los judíos, sino también Dios de los gentiles, soberano, y que éste fue y mandó a preparar el terreno en Decápolis, y les está diciendo a esta comunidad, Mateo le escribió a una comunidad de creyentes judíos, les está diciendo, y estas ciudades no creyeron, aún viendo todas estas cosas no creyeron. Y luego cuando lleguemos a Mateo 24, es donde vamos a ver el clímax escatológico de lo que sucede por la incredulidad que Mateo viene expresando en el libro. Vemos el cumplimiento de estos ayes. O sea, vemos la profecía, cómo se va a especificar esos ayes. Cómo este pueblo iba a pasar por esa gran tribulación. Pero que la iglesia iba a ser guardada en ese momento. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Yo le digo, bueno, no creo. Porque ya la gran tribulación pasó y la iglesia no pasó por allí. Cuando nosotros estudiamos el asedio contra los judíos, es difícil ver cristianos en ese momento allí. Muchos pudieron haber creído, pero la mayor parte de la iglesia se fue porque entendieron el mensaje de Jesucristo. Ahora la pregunta para nosotros hoy. ¿Realmente confías en Cristo? ¿Realmente confías en su palabra? Porque estos judíos pudieron haberse quedado y haber pensado, no, el ejército se fue. Pero ellos dijeron, no, tenemos que irnos. Porque Jesucristo dijo que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de militares es porque ya viene el desastre. De manera que ¿en quién vamos a confiar? ¿En que ya ellos se fueron o en lo que Cristo dijo? Hoy, tu familia, tu casa, depende de qué tanto tú le crees a Cristo. Pero Jehová Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, para Dios, alguien que no cree en su palabra, que no confía en Él, lo aborrece. Si tú no amas a Dios, es porque lo aborreces. No existe algo como una línea intermedia. Por eso dice, hay de aquellos tibios, porque los vomitaré de mi boca. Hay una realidad, hermano, en tu vida. Tu trabajo es descubrir cuál es esa realidad. Pero no busques esa realidad en tus pensamientos o en tu boca. Busca esa realidad en tu manera de caminar. Busca esa realidad en tu manera de obrar. Y ahí vas a descubrir quién eres tú. Ahí vas a descubrir si realmente tú eres como los que confían al punto de como estos cristianos judíos vieron a Jerusalén rodeada de militares y se fueron. Confías al punto de que como el ex endemoniado que le dijo, Señor, yo quiero ir contigo, quiero zarpar contigo, quiero montarme en ese barco contigo. No, ve y predícale a los tuyos. Y ese hombre se fue sin más. ¿Tú serás ese? ¿Eres tú como el centurión que decía, Señor, yo no soy digno de que ni siquiera tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar? ¿Tienes esa fe tú? ¿Tienes la fe de los que abrieron el techo
de la casa de Pedro para bajar a ese paralítico. Y dice que Jesús, viendo la fe de ellos, ¿será que si Jesucristo te ve hoy, va a haber una fe similar? ¿Será que la flojera, la apatía está opacando tu fe? ¿Será que las cosas que también son importantes, como el trabajo, las amistades, el disfrute, todas esas son cosas importantes? Pero hay un peligro, hermano, y es que no podemos dejar que estas cosas opaquen nuestra fe. Porque es muy fácil seguir los designios de la carne. Difícil descubrir cuando nuestra propia concupiscencia nos está llevando a una desviación. Y si no lo detectamos y no lo descubrimos, hermano, lo que es hoy un pequeño desvío se convierte en un gran desvío. Y no sea que en aquel momento llegue nuestro día del juicio y seamos tenidos como reprobados. Entonces vamos a hacer como lo que decía Pedro. Pedro decía, haced pues firme, se asegura vuestra elección y vuestro llamamiento. ¿Cómo? Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento amor. Al amor dominio propio. Y así. No recuerdo bien la secuencia, pero esa es la escalera que tenemos que subir todos los cristianos para hacer firme nuestra elección y nuestro llamamiento. Sí, disfrutemos, tengamos amistades, trabajemos y hagamos todas las cosas que Dios creó para que las hagamos. Pero que eso no apague nuestra fe. Qué fácil hubiese sido para estos judíos quedarse en Jerusalén. ¿Usted sabe lo incómodo que era salir a una nación gentil? Porque Pela era una ciudad gentil. Imagínense lo incómodo. Y los que quedaron tal vez dirían, bueno, pero estos se volvieron locos. Se vieron que los judíos ya se fueron y se van a ir nada más porque Jesús dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de militares huyeran. Yo puedo ver, hermano, una gran fe en esos judíos. Y entiendo por qué Jesucristo habla del remanente. Imagínense la fe que ellos tuvieron. La iglesia, aún viendo a los romanos retirar tropas, ellos entendieron que se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo y que debían huir de Israel. ¿Estás seguro de que confías en cada palabra de la Biblia? Como lo hicieron estos junto al paralítico y la iglesia cuando huyó a Pela. Estudiemos nuestra vida, hermano. Y quisiera que ese sea el mensaje que predomine hoy, en el que mediten hoy. Estos cristianos, tanto judíos como gentiles, demostraron una fe fuerte, sólida, al punto de destrozar un techo de una casa ajena porque sabían que ese paralítico iba a ser sano. Al fin de abandonar sus casas e irse a una nación gentil. Imagínense un judío, para un judío esa nación era totalmente impura, pagana. Y prefirieron dejar la ciudad santa, Jerusalén, e irse a esa ciudad pagana porque Jesucristo dijo que venía una retribución a Jerusalén y que la señal para irse era cuando vieran a Jerusalén rodeada de militares. Hoy en día tenemos cristianos, hermanos, que idolatran a Jerusalén, que idolatran a Israel. Pero la iglesia, cuando llegó el momento, prefirió dejar la ciudad santa e irse a una ciudad inmunda. Y esa ciudad inmunda ya tenía iglesias constituidas, porque en esa ciudad inmunda ya se había propagado el mensaje del evangelio, primero cuando el endemoniado, porque esa ciudad era parte de Decápolis, cuando vieron al endemoniado sanarse, los cerdos, el milagro de los cerdos, y luego Jesucristo también, cuando Jesucristo fue a Sidón y Tiro, él en vez de regresarse a Jerusalén o a Capernaum por el lado más cercano, él se fue por toda Decápolis, atravesando Decápolis y predicando el evangelio y enseñando a sus discípulos. Entonces, hermano, averigua cómo estás tú hoy con Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás creyendo lo que ahí dice? ¿Te importa venir al culto? ¿Te importa ir a evangelizar?
¿Te importa estudiar con los hermanos? ¿Te importa ir a las reuniones de damas? ¿Te importa ir a las reuniones de caballeros? Los jóvenes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está su fe? Porque viene un día en el que todos seremos juzgados. Y Israel es muestra de eso. Siendo el pueblo de Dios, las ramas originales no fueron perdonados. ¿Qué quedará para nosotros que somos injertados de un olivo silvestre? Reflexionemos, hermanos. Vamos a orar.